Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es que el 70% de los problemas en todo el Medio Oriente provienen de la República Islámica de Irán. Pero lo que hace, exporta su ideología y terror con sus armas por todo el Medio Oriente. Cada país que toca finalmente lo destruye. Es como el toque antimidas. Les proporciona armas, los entrena. Y finalmente también les ordena que generen terror. Hola a todos. Tuve el privilegio y la oportunidad el día de hoy de tener una discusión con Naftali Bennett, quien fue el 13º primer ministro de Israel. Y entonces, obviamente, hay mucho que discutir en ese frente. Y entonces discutimos mucho. Discutimos sobre la polarización en Israel y cómo la discusión y luego las protestas sobre la reforma del Poder Judicial en Israel distrajo a la población y al Estado y sentó al menos parte de las bases para el ataque del 7 de octubre del que hablamos y sus implicaciones geopolíticas, concentrándonos particularmente en Irán y la República Islámica de Irán específicamente, enfocándonos en la intención declarada de ese régimen de suplantar y reemplazar, digamos, erradicar y aniquilar a los Estados Unidos e Israel, que ciertamente es el tipo de declaración que te haría suponer que estás lidiando con un régimen que es, por decirlo menos, tu enemigo jurado. El hecho de que Irán sea en gran parte responsable de financiar los eventos que llevaron al ataque del 7 de octubre, tanto en el sentido estricto como en el amplio, y lo que eso podría significar para el futuro, mientras también mantiene cierto grado de optimismo, digamos, en el frente de la paz musulmana judía cristiana, dado el establecimiento y la continuación de los acuerdos de Abraham y lo que eso significa para el futuro, incluso después de las atrocidades del 7 de octubre. Así que únetenos para esa actualización, infórmate y descubre qué está pasando en el Medio Oriente y en el mundo, particularmente con respecto a Irán. Bueno, señor Bennett, creo que probablemente deberíamos empezar con la presunción de un poco de ignorancia por parte de los espectadores y oyentes y bueno, también en lo que a mí me respecta. Y te presentaremos, si quieres, para que te ubiques, para que todos sepan quién eres, qué papel has desempeñado en Israel, qué papel estás desempeñando ahora, preparando el escenario para nosotros en el que todos entiendan con quién estoy hablando y por qué. Claro. Bueno, tuve el privilegio de servir como el 13º primer ministro de Israel en los años 2021-22. Antes de eso fui ministro de Educación, ministro de Economía y ministro de Defensa. Así que pasé un poco más de una década en la política. Antes de eso tuve toda otra vida en el sector de la alta tecnología. Fui fundador de una startup, fundé una empresa, me convertí en director ejecutivo, una verdadera montaña rusa, pero finalmente tuvimos éxito. Y luego dirigí otra empresa que también vendimos. Y antes de eso, como todos los israelíes, nos serví en el ejército en la unidad más prestigiosa de Israel. Se llama Sayeret Matkal, los chicos que hicieron Entebbe y todo eso. Y tuve el privilegio de convertirme en comandante de pelotón y más tarde en comandante de compañía en una unidad de comandos especiales. Así que pasé bastantes años luchando contra nuestros enemigos, principalmente Hezbollah en Líbano. Crecí en Haifa, una hermosa ciudad en el norte de Israel. Algunas personas lo comparan con San Francisco porque es una montaña que de alguna manera desciende hacia el mar. Mi mamá y papá nacieron y crecieron en San Francisco. Y ellos hicieron lo que se llama Aliyah en hebreo. Cuando te mudas a Israel, asciendes, subes. El término Aliyah es subir, así que hicieron Aliyah en 1967 y realmente son mis mayores héroes, mi papá y mamá. Entonces, ¿dónde te posicionarías en el espectro político de la política israelí y podrías describir lo que es el espectro político en Israel? Obviamente hay un espectro de izquierda a derecha o algo que se le asemeja, pero eso no significa que se corresponda
Ya sabes, isomórficamente con lo que podríamos esperar en el resto de Occidente. Entonces, detalla el panorama político allí y tu posición. Entonces, hablaría de dos dimensiones. En cuanto a mis creencias y opiniones políticas, estoy a la derecha del centro. No creo en las concesiones de tierra. Creo que nuestros enemigos desean aniquilarnos. Creo que la única forma de lograr la paz es siendo muy fuertes. Soy un tipo de mercado libre, por lo que se me consideraría como un republicano moderado aquí en América. Sin embargo, la forma en que veo el sistema político hoy en día es menos acerca de una batalla de opiniones y más acerca de una peligrosa política de identidad grupal donde las opiniones casi no importan. Lo importante es, ¿apoyas a tu grupo o estás en su contra? Podemos hablar de esto más tarde y en ese sentido, el gobierno que establecí fue una criatura muy única. Fue el gobierno más diverso en la historia de Israel. Y cuando fui primer ministro, tuve ministros de izquierda, ministros de derecha y partidos. Tenía seculares y religiosos. Tenía judíos y árabes por primera vez, 8 partidos diferentes y el gobierno, incluso mis mayores detractores están de acuerdo en que fue un gobierno efectivo en términos de lograr cosas. Estaban enojados conmigo por muchas cosas, ya que de alguna manera rompí con lo que había antes. Si eres de la derecha, solo luchas por el campo de la derecha y tienes que estar en contra de los izquierdistas y ya no estoy de acuerdo con eso. Creo que mientras albergo mis opiniones y lucharé por ellas, tenemos que ser capaces de sentarnos juntos en gobiernos de unidad amplia, gobiernos bipartidistas. Creo que esa es la única forma de avanzar para Israel, porque diré ahora mismo al principio, creo que el problema número 1 de Israel y el desafío para el Estado judío hoy en día es el veneno doméstico y el odio interno entre estos dos campos a niveles que nunca hemos visto antes. ¿Y cuáles son los asuntos que están siendo divididos? Parece que estamos presenciando una involución en la política de identidad de grupo en el Occidente. Y obviamente el peligro en eso, al menos uno de los peligros, es que perjudica a la narrativa principal, digamos, o la identidad que mantiene a todos unidos. Así que eso es obviamente peligroso si no te gusta un descenso al caos. Pero ahora entiendo la política de identidad que caracteriza, digamos, a los Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, etcétera. No tengo exactamente claro cuáles son las fragmentaciones de identidad, supongo del lado judío, pero también entre los judíos y los árabes en Israel. Entonces, ¿de cómo se está fraccionando el panorama doméstico exactamente en lo que a ti te concierne en Israel? Bueno, creo que este es un agrupamiento artificialmente fabricado por razones políticas, ya que hay mucho beneficio en crear campos en la política, porque tienes tu base y los calientas y los enfadas con el otro lado. Pero creo que es falso. Creo que no se basa en debates reales e importantes, porque aquí está lo interesante, y me preguntaste sobre los temas. Si realmente analizas los grandes temas que supuestamente nos desgarran, en realidad la mayoría de los israelíes están de acuerdo en ellos. Son 3 áreas, son religión y Estado, la reforma judicial y el problema palestino, ¿de acuerdo? Así que puedo decirte en 40 segundos donde casi todos están de acuerdo. En términos de religión, Israel es un Estado judío. Deseamos que nuestros hijos amen y conozcan nuestra tradición, patrimonio e historia. Pero también estamos en contra de las leyes que exigen la religión. Diría que el 80% de los judíos israelíes concuerdan con eso. Así que esta es una batalla artificial que se hace por razones políticas. En el tema judicial, también aquí hay un compromiso bastante simple. Básicamente, lo que sucedió durante los últimos 40 años fue que el sistema judicial usurpó mucho del poder ejecutivo, del gobierno. Pero durante los últimos 7 años ha habido un reequilibrio gradual e incremental muy lento, por lo que tenemos muchos más jueces conservadores que dicen que esto no es asunto nuestro.
del gobierno. Me encanta escuchar eso. Cuando un juez dice que esto no debería llegar a la corte, esto debería ser una decisión política. Y entonces toda la locura sobre la reforma judicial, en mi opinión, fue principalmente sobre la terrible manera en que el gobierno la introdujo. No introdujo un cambio para mejorar la vida de nuestra gente. Parecía y articulaba venganza. Estamos en contra del otro lado. Vamos a agravar a esos zurdos. Y de nuevo, soy un tipo de derecha, pero no creo que cuando era primer ministro o ministro de Educación, mi objetivo en la vida era hacer que el otro lado esté aterrado o agravado. Yo lo llamaría una actitud de meterte el dedo en el ojo, así que se trata más de eso. E incluso en el tema palestino, el argumento de facto hoy en día casi no existe. Y explicaré, durante unos 50 años ha habido una gran división donde la izquierda apoyaba una solución de 2 estados y la derecha se oponía a ella. Los últimos 20 años, la segunda intifada, y especialmente ahora, después del 7 de octubre, los israelíes convencionales ya no creen que debamos fundar un estado palestino, ciertamente no en un futuro cercano. Así que estamos de acuerdo en que ahora mismo, de una forma u otra, no vamos a permitir un estado palestino. Entonces, ¿por qué no estar juntos en el gobierno, donde podemos aplazar y continuar discutiendo sobre ello en 6 a 8 años, donde yo discutiré y lucharé contra ello y ellos lo apoyarán, pero a corto plazo no hay desacuerdo? Entonces, ¿no hay ningún apoyo para una solución de 2 estados? No, nadie. Sería un desastre total, pero otros piensan que estoy equivocado, lo cual está bien. Podemos discutir y debatir eso entre nosotros dentro de 8 años. No debemos desperdiciar nuestra energía ahora. Desde que me uní a The Daily Wire Plus, hemos construido una colección completa de contenido premium. Obtén toda la colección de Mastering Life. Fortalece tu relación con mi serie Matrimonio. En la serie sobre masculinidad, descubre tu propósito. Sobre visión y destino, desarrolla una visión para tu propia vida. Mi nueva serie Negociación ofrece pasos prácticos para ayudarte a cerrar tratos donde ambas partes ganen. También estamos ofreciendo una serie de 3 partes sobre el éxito, cómo fortalecer tu familia y fortalecer tus relaciones y apuntar hacia arriba. La gente lidia con depresión y ansiedad. ¿Cómo lidias con todo por lo que pasamos? ¿Cuál es el mejor camino a seguir? También hemos analizado textos bíblicos y su impacto en la cultura. Nuestra nueva serie con 10 partes sobre los evangelios delinea los relatos de los escritos del Nuevo Testamento. Y finalmente, únete a mí en un viaje a través del tiempo, Fundamentos del Occidente. El trabajo que estoy haciendo con The Daily Wire lleva adelante el espíritu de aventura. Suscríbete a Daily Wire Plus ahora. Así que este asunto judicial, mi sensación es que, quiero decir, he visto movimientos posiblemente similares, particularmente en Canadá, donde el Poder Judicial ha asumido cada vez más el papel de la rama legislativa, en parte porque a las legislaturas no les gusta tomar decisiones complejas. Y luego recurren al Poder Judicial, lo cual no es bueno a largo plazo porque perjudica la supremacía parlamentaria. Así que ha estado ocurriendo algo análogo en Israel y tú dijiste que ha habido un reequilibrio, pero que se manejó mal en el lado de la comunicación. ¿Se convirtió en qué? ¿Se transformó en una especie de enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial? Sí, quiero decir Bueno, básicamente lo articulaste exactamente bien. Como dije, en el pasado teníamos un Tribunal Supremo bastante minimalista, que era muy reluctante y no estaba inclinado a cancelar leyes o a anular al gobierno. Lo hizo de vez en cuando, pero de una manera muy cautelosa. Lo que sucedió a partir de finales de los 80, principalmente, fue que el Tribunal Supremo se volvió mucho más activo y gradualmente comenzó a cancelar leyes y a crear su propia constitución hecha a medida, basada en lo que se llaman leyes básicas en Israel, pero se pasaron de la raya. ¿Fue eso principalmente un movimiento de izquierda en parte del Poder Judicial? Yo diría que sí. Ahora, en muchos casos, como tú lo dijiste también,
En muchos casos fue resultado en cual el gobierno no tuvo el valor suficiente para resolver algunos o para descifrar algunos de los problemas más fundamentales, como la ley de reclutamiento de los ultraortodoxos. Entonces, cuando los políticos no son lo suficientemente valientes, lo lanzan a la Corte Suprema y luego atacan a la Corte Suprema por involucrarse en lo que no pudieron resolver. Ahora, ya había un proceso gradual de reequilibrio. Estaba sucediendo antes de esta locura de los últimos años. Así que las cosas estaban en el camino de mejorar gradualmente. Recuerdo como ministro, ¿sabes qué? Como primer ministro, no puedo recordar un solo evento en el que quisiera hacer algo y supiera cómo iba a hacerlo. Y la gente de legal me detuvo. Recuerdo como ministro hubo 1 o 2 casos que realmente me enfadaron y pensé que estos, ya sabes, el sistema judicial es demasiado agresivo, pero estaba en el camino correcto. Y luego llegó el gobierno y, como dije, hablaron de una revolución. Dijeron, estamos hartos de esos izquierdistas. Y es gracioso porque soy un tipo de derecha, pero lo que vinieron a hacer fue castigar al otro lado, aterrorizar al otro lado. Y adivina qué, lo lograron. El otro lado, que es un montón de gente muy decente, alrededor de la mitad del país, ¿sabes? Sirven en el ejército, arriesgan sus vidas, pagan impuestos, gente trabajadora, gran parte de la clase media en Israel, la clase media secular, y por supuesto se aterrorizaron. Subjetivamente sintieron que hay un gobierno que quiere castigarlos y nadie debería sentir que su gobierno los odia. Y eso creó un efecto de rebote con estas protestas enormes. Y la negación a servir en reserva, lo que es algo terrible, ¿verdad? Porque necesitamos nuestro ejército. Y lo que esencialmente sucedió en el año 2023 fue un año horrible antes del 7 de octubre. Todo el país se volvió loco en esta guerra interna. Nos distraímos de nuestros enemigos. Nuestros enemigos vieron que nos estábamos matando desde dentro. Vieron que nuestro sistema inmunológico nacional se debilitaba cada vez más, esperaron y ¡bam! Entonces, ¿crees que eso fue asociado con esa lucha interna? Absolutamente sí. Este ataque pudo haber ocurrido hace 2, 4, 10 o 12 años. La inteligencia dura indica que lo estaban siguiendo. ¿Y sabes cuál fue su mayor error? Que atacaron. Estábamos haciendo un gran trabajo destrozándonos a nosotros mismos. Cierto. Ese ataque, un ataque horrendo, detuvo la locura. Y ahora tenemos otra oportunidad para poner nuestras cosas en orden y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Comencemos definiendo el término, ya que muchas personas podrían no estar familiarizadas con ello. Y no saben sobre esto, la segunda intifada. Cuéntanos sobre la intifada y exactamente qué significa. La intifada, la segunda intifada, comenzó en, creo, octubre del 2000, donde solo como antecedente, desde 1993 hasta el año 2000, Israel participó en los acuerdos de Oslo, un gobierno liderado por el laborismo, encabezado por Yitzhak Rabin, el primer ministro que fue asesinado posteriormente. Creían que necesitábamos llegar a un compromiso con los palestinos, y finalmente creían en la solución de 2 estados. En ese momento yo era un soldado, me oponía a ello, pero podía entender al otro lado. Puedo entender que tenían una teoría en cual si entregáramos tierra, los palestinos cumplirán sus aspiraciones nacionales y viviremos lado a lado en paz. Y una pequeña mayoría de israelíes creen en ello, por lo tanto, lo que sucedió fue ya en los 90, a medida que entregamos más tierra a los palestinos. Comenzó en el gobierno laborista, luego Netanyahu continuó y entregó, creo, alrededor del 13% de Judea y Samaria, también conocida como Cisjordania, a los palestinos. Comenzamos a ver más y más terror desde las mismas áreas que abandonamos. Lo que sucedió durante los acuerdos de Oslo, sin embargo, fue que los palestinos formaron una entidad, un gobierno llamado la Autoridad Palestina. Y un gran tramo de Judea y Samaria
de los territorios controversiales se les entregó a casi la mitad y lo gobiernan hasta el día de hoy. Lo que sucedió en octubre del año 2000, hubo un violento levantamiento y una guerra contra Israel que comenzó y se manifestó en ataques suicidas diarios, donde los palestinos generalmente venían con chalecos explosivos, entraban a un autobús en Tel Aviv o Jerusalén, se inmolaban, matando a una docena de israelíes casi todos los días. Fue horrible, fue un periodo terrible. Y yo estaba viviendo en Manhattan dirigiendo mi empresa, pero el Centro de Investigación y Desarrollo estaba en Israel, iba y venía. Y finalmente tuvimos suficiente. Y en marzo de 2002 avanzamos con la Operación Escudo Defensivo y militarmente recapturamos esos territorios. Y hasta el día de hoy, la forma en que funciona es que se gobiernan a sí mismos en el aspecto civil. Tienen su propio gobierno tras celebrar elecciones. Es un gobierno democrático, aunque solo tuvieron elecciones una vez. Pagan sus impuestos, tienen su himno y parlamento propios. Pero la responsabilidad general de seguridad es de Israel. Y por eso no tenemos este tipo de terror proveniente de la autoridad palestina, como el que vemos desde Gaza. Hoy marca un aniversario solemne, un año desde un devastador ataque que sacudió a Israel hasta su núcleo, cobrando 1.200 vidas y dejando 250 rehenes. Fue el día más trágico para el pueblo judío desde el Holocausto, un momento que quedará grabado para siempre en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, la guerra en Israel continúa, con las tensiones alcanzando nuevos niveles. Este mes, Irán lanzó casi 200 misiles balísticos en la Tierra Santa. Israel está sitiada, amenazada por todas partes. En estos tiempos difíciles, la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos sirve como un faro de esperanza. Brindan apoyo vital, alimentos, refugio y seguridad a los atrapados entre el fuego cruzado en el terreno de esta crisis. Desde el inicio de la guerra, miles de reservistas y ciudadanos israelíes han dejado a sus seres queridos para servir a su nación. Los soldados han sido heridos y sus familias necesitan apoyo. Aquí es donde entras tú. Tu donación puede marcar una gran diferencia. Ayuda a la hermandad a dar suministros vitales a estas familias, evitando que pasen hambre mientras sus seres queridos están en el frente. Para ayudar a la hermandad a continuar con este trabajo urgente, visita jordanforthefellowship.org y dona ahora. Tu apoyo puede ser el salvavidas que estas familias desesperadamente necesitan. Eso es jordanforthefellowship.org. Está bien, entonces, déjame cambiar un poco a... Voy a hacerte una pregunta complicada. Quiero exponer, si no te importa, cómo me parece la situación en Israel. No es que eso sea particularmente importante, pero te dará la oportunidad de reestructurar la historia si es necesario. Quiero decirte cómo me parece a mí desde el exterior y he estado tratando de muy cuidadosamente ordenar esto en mi imaginación para poder tener una mente clara sobre las circunstancias en el Medio Oriente. Está bien, entonces voy a empezar con los acuerdos de Abraham y me resultan muy sorprendentes porque vi un número lo primero que indican es que hay divisiones profundas dentro del mundo árabe con respecto a Israel y cómo se debe tratar y lidiar con Israel. Y los acuerdos de Abraham formalizaron un acuerdo con varios estados árabes, en cual Israel debería ser considerado como un valioso socio comercial. Ahora, la razón de eso, en lo que a mí respecta, es una partida triple. El enfoque previo no funcionaba. Israel ha demostrado ser una potencia económica. Está empezando es como un segundo Silicon Valley en muchos aspectos. Hay ventajas económicas extremas al asociarse con Israel, comerciar con Israel, aprender de la experiencia israelí, y luego Israel también es una formidable potencia militar y por lo tanto la combinación de esas tres cosas fue suficiente, junto con alguna alteración en la postura del lado árabe más progresista para hacer los acuerdos de paz con Israel una realidad.
Y vimos que eso sucedió en los acuerdos de Abraham. Ahora mi sensación es que los acuerdos de Abraham son vistos con algo que podrías describir como escepticismo extremo e incluso horror por los iraníes, fundamentalmente porque no quieren ver eso. Son enemigos fervientes de los Estados Unidos. Son enemigos jurados de Israel y de muchos estados árabes que firmaron los acuerdos de Abraham. No están contentos con esto y harán cualquier cosa para perjudicarlo y destruirlo, junto con Israel y los Estados Unidos. Y entonces, está bien, entonces pensemos eso en relación con Palestina, así que estás proponiendo algo que se asemeja a una solución de dos estados. Esa ha sido una solución que se ha ofrecido en el pasado. Pero el problema con la solución de dos estados es que se basa en la idea de que las partes involucradas en el establecimiento de los estados quieren estados y quieren paz. Y mi percepción es que Irán sacrificaría a todos los palestinos en un instante si pudieran hacer un daño serio a Israel y a los Estados Unidos al hacerlo. E Irán continúa financiando a los agitadores en, digamos, Hamas y Hezbollah, por ejemplo, para no hacer nada más que causar problemas a Israel y a los Estados Unidos, y no les importa de ninguna manera, en absoluto, forma o figura, los palestinos, y por lo tanto no entiendo en absoluto, en primer lugar, cómo es que los israelíes pueden negociar con los palestinos y los iraníes al acecho detrás de ellos, haciendo nada más que causar problemas y financiando en cada oportunidad posible cada forma de romper cualquier posibilidad de paz, porque ¿qué les importa si los palestinos hacen la paz con los israelíes? Eso es simplemente molesto para ellos desde una perspectiva de política exterior, así que no veo ninguna victoria, no veo ningún potencial para resolver ese problema mientras Irán esté tirando de las cuerdas detrás de escena. Está en su mejor interés, dados sus objetivos de política exterior declarados, el mantener a los palestinos y a los israelíes en la garganta del otro durante el mayor tiempo posible. Y si eso perjudica al pueblo palestino, bueno, ya sabes, daño colateral en el juego más grande. Y luego está bien, así que quiero agregarlo. Ahora, las personas desinformadas en el occidente podrían pensar que al estar con los pobres palestinos oprimidos, ¿qué dirías? ¿Están mostrando su solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo? Sí. Pero ciertamente no están aliados con la corriente principal de los árabes amantes de la paz. Alrededor del mundo, musulmanes amantes de la paz, hasta donde yo sé, y se están metiendo en la cama con un Estado que es odiado inclusive por su propia gente. Es un Estado brutal, horrible y terrible, y quiere destruir a los Estados Unidos e Israel. Así que todos los manifestantes en los campus americanos que hipotéticamente están apoyando a los pobres palestinos oprimidos y victimizados, y sé que hay muchas cosas complejas que decir al respecto, realmente están actuando como agentes proxy para Irán. Y el comandante salió en ex Twitter hace no muchos meses y básicamente dijo exactamente eso, felicitando a los manifestantes americanos, por ejemplo, por apoyar su agenda. Es verdad. ¿Verdad? Quiero decir, fue asombroso, no pareció frenar las protestas en absoluto. Bueno, entonces, la primera pregunta después de haber expuesto eso es, ¿hay algo que me estoy perdiendo con respecto a la posición de Irán en relación con Israel y los Estados Unidos? Creo que has dado en el clavo, y hace una década se me ocurrió una estrategia contra Irán y la llamé el pulpo del terror o estrategia del pulpo. Lo primero era entender qué está pasando y luego puedes construir una estrategia. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es que aproximadamente el 70% de los problemas en todo el Medio Oriente provienen de la República Islámica de Irán. Lo veo como un régimen muy radical, por cierto, también incompetente y corrupto, un poco similar a la Unión Soviética de los 80, pero lo que hace es exportar su ideología y terror con sus brazos por todo el Medio Oriente. Cada país que toca finalmente lo destruye. Es como el toque antimidas. Observa la situación en Líbano, Siria e Irak. Es como Yemen. Entonces, en todos estos lugares construye una proxy local, a veces basadas en chiitas que viven allí, pero no siempre. Hamas es una organización sunita. Los empodera, los financia, les proporciona armas, los entrena.
Y finalmente también les ordena generar terror, no solo contra Israel en general, sino también contra Israel. Ahora sí, y diré directamente en este punto, necesitamos derrocar al régimen iraní. Eso es lo que debemos hacer y caerá. El error que Israel ha cometido durante los últimos 30 años, y yo era un soldado que estaba luchando contra Hezbollah, que es esencialmente la punta de uno de sus tentáculos. El error fue que nos hemos agotado luchando contra esas puntas de los tentáculos del pulpo, en lugar de dirigir nuestra energía para derrocar a la maldita cabeza del pulpo. Y lo que hice como primer ministro gradualmente, quería no tener guerras en nuestras fronteras porque eso está jugando a su estrategia, y redirigí nuestros esfuerzos a la cabeza del pulpo. Israel ha trabajado extensamente en el ámbito nuclear a través de los años. Pero mi punto era que no se trata solo de lo nuclear. Derroquemos al régimen. Ahora, ¿cómo lo haces? No estoy hablando de una guerra total. Veo la Guerra Fría como una muy buena analogía. Y finalmente la Unión Soviética cayó sin guerra. América nunca bombardeó. ¿Sabes qué hice al convertirme en primer ministro? El primer mes en mi trabajo lo dediqué a un estudio profundo de Irán, su sociedad, su economía y lo que América hizo en los 80 para acelerar el derrocamiento de la Unión Soviética. Resulta que América hizo mucho. La América de Reagan empoderó a las oposiciones en Europa del Este. ¿Por qué no podemos hacer eso? Fortaleció a los enemigos de la Unión Soviética en Afganistán, los mujahidín, etc. Más tarde tuvo consecuencias no deseadas. Pero mi punto es que necesitamos que América, Israel y el Occidente apliquen tremendas presiones diplomáticas, económicas y encubiertas, abiertas, cibernéticas, muchas cosas para acelerar la caída de Irán. Este régimen caerá porque es mucho más débil de lo que pensamos. Así que para continuar con el pulpo. ¿Qué tipo de apoyo crees que tiene el gobierno iraní dentro de Irán mismo? Quiero decir, mis sensaciones. Muy poco, es despreciado por su gente. Lo digo como un hecho. Tiene todas las plagas de este tipo de régimen. Los hijos de los líderes son todos corruptos, ya sabes, conduciendo sus autos, Lamborghinis, lo que sea, mientras que la gente en muchas áreas de Irán ni siquiera tiene agua potable de buena calidad. Correcto, y podría ser un país muy rico. Lo es. Le estaba yendo bastante muy bien en los 70, al menos en ese sentido. Sí, y por lo tanto creo que este régimen caerá. También podría ser derrocado, pero podría ser en 50 años o podría ser en 5 años. Y lo que hice cuando me encontré con la administración de Biden y la gente allí, esbocé un montón de alrededor de 30 diferentes vectores de acción que podemos tomar, acción suave, y de alguna manera dividir el trabajo entre nosotros y ellos. ¿Podrías darnos un ejemplo de algunas áreas? Cada vez que hay protestas allí, ¿sabes qué es lo primero que hace el régimen? Apaga el internet para que no te puedas comunicar. ¿Por qué no nos aseguramos de que el internet esté encendido con tecnologías como Starlink, etcétera? Hay muchas cosas fáciles, cosas baratas que podemos hacer para acelerar el derrocamiento. Todo lo que necesitamos hacer es ayudar al pueblo iraní, que es un gran pueblo. Y desafortunadamente mi sucesor discontinuó esta política, pero creo que es hora de optar por eso. ¿Qué ves sucediendo en el oeste, en los Estados Unidos, con el resto de los países occidentales con respecto a su postura contra Irán? Y me gustaría escuchar sobre lo que crees que se está haciendo, que es realmente efectivo, y también lo que crees que se está haciendo que no es efectivo o contraproducente. En general no están haciendo lo suficiente. Y de todo lo que describí, hay un montón de estados árabes moderados, saudíes, Emiratos, Bahrein, Egipto, digamos Jordania. Hay muchas sutilezas aquí, pero yo diría que todos ellos odian el Islam radical. Odian el Islam radical en una de dos vertientes, ya sea la vertiente chiita, que es Irán, o la vertiente suní, que es la hermandad musulmana.
No siempre pueden expresar esto públicamente, pero necesitan que Israel lidere el camino. Su mayor sueño es que Israel dé un paso al frente y... ¿De un paso al frente y qué en relación con el Islam radical? Se enfrente al Islam radical, lo debilite, ahogue el dinero. Hay tanto que podemos hacer con un gran retorno de inversión. No es lo más complicado que no estamos haciendo. América es percibida en la región y no voy a hablar de un lado u otro como inestable y que no ve las cosas a través de eso, ¿sabes? Podrías estar allí hoy, pero mañana te vas. Y en este sentido Israel está allí, estamos aquí para quedarnos. No elegimos nuestro vecindario, pero estamos atrapados en el vecindario y somos un socio confiable, concedido el 7 de octubre. Nuestra credibilidad sufrió un golpe porque no debería haber sucedido. Pero creo que estamos en el proceso de fortalecernos nuevamente y con las cosas que han sucedido durante el mes pasado o algo así, parecen bastante inteligentes. Eso es lo que deberíamos hacer. Hablemos sobre el Islam radical por un minuto y tal vez podamos usar eso como un punto de entrada para discutir la relación entre la religión y la política de manera más amplia, porque realmente me gustaría hacer eso. Entonces, lo primero es, me resulta interesante que existen una variedad de líderes con visión de futuro en el mundo musulmán que, por ejemplo, han estado impulsando los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones con Israel, pero aún más importante, el establecimiento de relaciones verdaderamente productivas, por lo que es obvio que dentro de los confines más amplios del mundo islámico, la posibilidad de paz y una paz productiva existe. Absolutamente. Vale. Entonces, el próximo problema que estoy tratando de comprender es el occidente en general. Entonces, ya sabes, siempre hay un porcentaje de verdaderos malos actores en cualquier población. Así, los datos psicológicos indican que la prevalencia de la psicopatía pura en la población es, para ser conservadores, digamos que el 3%. Así que esos son actores realmente malos. Y queremos decir algunas cosas sobre los tipos psicopáticos, ¿de acuerdo? Entonces, son maquiavélicos, de solo usan su lenguaje para manipular en beneficio propio, ¿verdad? Son depredadores parásitos, eso los hace psicópatas. Son narcisistas, lo que significa que quieren atención inmerecida y harán cualquier cosa para conseguirla, y por si fuera poco, eso no es suficiente. Tienen una fuerte inclinación hacia el sadismo, que es un deleite positivo en el sufrimiento innecesario de los demás. Así que estos son malos actores. Ahora la pregunta es cómo operan y en realidad sabemos la respuesta a eso. Les gusta esconderse detrás de la máscara de la victimización porque eso es muy efectivo. Así que los psicópatas siempre están reclamando que son las víctimas y que hay personas que pueden identificar como opresores y lo moral es estar con ellos. Pero lo otro que hacen es secuestrar la agenda política en ambos lados. Por ejemplo, los psicópatas usarán la compasión para manipular a la izquierda y usarán los problemas de libertad de expresión para manipular a la derecha, pero no les importa porque no son políticos en lo absoluto. Lo que son es para sí mismos al 100%, y lo que hace la situación aún más grave es que la literatura psicológica indica que los tipos psicopáticos pueden ser rehabilitados. Es desalentador por decirlo menos. No pueden. Es bueno saberlo. No es la respuesta simple. Y de nuevo, estoy hablando, digamos, del 1% de los criminales que son responsables del 65% de los delitos. No es corregible. Está bien. Ahora, conocer a alguien que se desvía de la ley y comete un error una vez es un asunto completamente diferente. Pero no creo que esta sea la explicación de lo que está sucediendo en el mundo islámico. Porque aunque hay psicópatas como Saddam Hussein era definitivamente un psicópata y Yahya Sinwar era un psicópata, no estoy seguro de que otros líderes del Islam radical sean necesariamente psicópatas. Creo que realmente creen que el mundo necesita actuar de acuerdo con la ley Sharia. Bueno, esto es lo que estoy intentando desenredar. Es algo tan difícil porque tienes, por un lado, el hecho obvio de que hay mucho movimiento en el mundo islámico para establecer la paz con Israel y para conmover a sus poblaciones de una manera productiva.
Pero luego tienes este núcleo y separar las afirmaciones religiosas de la manipulación de las afirmaciones religiosas por parte de los psicópatas egoístas. Eso es una cosa difícil de manejar. Creo que lo que socava este caso son los números. Creo que, mira, no tengo los datos sobre qué porcentaje de musulmanes apoya el Islam radical. No estoy diciendo que participen en terrorismo, pero apoyan. Mi corazonada es que un porcentaje bastante alto. Y no podemos simplemente atribuirlo a... ¿Son mejores? Voy a retroceder un poco porque me estoy preguntando... Es también porque es más fácil para los manipuladores psicopáticos y egoístas el manipular a una población relativamente poco educada y salirse con la suya y sus afirmaciones en cuales realmente lo que están haciendo es acatar las doctrinas de la única religión verdadera. Correcto. ¿Sabes? Porque cuando estás lidiando con una población cuya estructura ideacional fundamental está encapsulada dentro de un único punto de vista religioso, para los malos actores es mucho más fácil el manipular eso. Ellos definitivamente usan esto en primer lugar para desviar toda su incompetencia. Sí, definitivamente. Pero eso no significa que seas un psicópata. Solo significa, ya sabes, que eres una persona cínica. Quieres seguir gobernando. He visto a muchas personas hacer eso. Y creo que te diré lo que pienso sobre cómo debemos luchar contra el Islam radical. Y esto es algo que evolucionó. Especialmente en el caso de Gaza me preguntan, pero Hamás es una ideología y no se puede matar una ideología. Eso es medio cierto. Estoy de acuerdo en que no tiene sentido el intentar persuadir a las personas, no sean radicales ni apoyen a Hamás. Hamás goza de un gran apoyo popular en la población palestina, alrededor de 2/3. Pero hay una forma de alejarlos de Hamás al vencer a Hamás. Te daré una analogía, probablemente sepas mucho mejor que yo, digamos una hipótesis. Si hubiéramos hecho una encuesta en la Alemania nazi en diciembre del 44, ¿verdad? Todos sabían a dónde iba. Mi creencia, no tengo base para esto, es que una gran mayoría de los alemanes todavía apoyaban la ideología nazi. Es probable, muy probable, sí. Ahora, varios años después de la guerra, teníamos una nueva Alemania. Lo que pasó fue que hubo un paso antes de persuadir a sus corazones y mentes en que el nazismo es malo. Había algo mucho más importante, que el nazismo se había ido. Así que primero derrota a Hamás, primero derrota a los nazis, y entonces ya no es cuestión de si es bueno o malo, se ha ido, los matamos, han terminado, ahora sigue con la vida. Y solo entonces creo que realmente te estoy preguntando, psicológicamente, ¿puede el individuo abrir su mente para ver otros razonamientos? Bueno, creo que también hay, en primer lugar, esperamos que sí. Eso es lo que creo que necesitamos hacer. Necesitamos derrotar a Hamás y luego comenzar a cambiar los corazones y las mentes. ¿Qué depara el futuro al negocio? Pregunta a 9 expertos y obtendrás 10 respuestas. Mercado alcista, bajista, tasas subirán, caerán. ¿Alguien puede inventar una bola de cristal? Hasta ahora, más de 38,000 empresas han protegido sus operaciones futuras con NetSuite de Oracle, la nube líder en planificación de recursos empresariales. Imagina tener tu contabilidad, finanzas, inventario y recursos humanos integrados en una sola plataforma. Eso es NetSuite. Este conjunto unificado de gestión empresarial va más allá de solo jugar con números. Manejas una poderosa herramienta que te da visibilidad y control para decidir rápida e informadamente. Es como tener un mapa en un laberinto de incertidumbres del mercado. ¿Percepciones en tiempo real y pronósticos? Verificad. Es como mirar al futuro con datos accionables al alcance de tu mano. Y aquí está el factor que cambia el juego. Cerrarás tus libros pronto, no en semanas. Esto implica menos tiempo lidiando con papeleo y más enfocándote en lo importante. Lleva tu negocio al éxito. En The Daily Wire nos enorgullece asociarnos con NetSuite, líderes en la protección futura de las operaciones para empresas globales. Ya sea que tu empresa gane millones o cientos de millones, NetSuite se adapta a tus necesidades, ayudándote a responder a los desafíos inmediatos y aprovechar las mayores oportunidades. Hablando de oportunidades, descarga la guía del director financiero para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en netsuite.com/jbp. La guía es gratuita para ti en netsuite.com/jbp. Eso es netsuite.com/jbp. Bueno, creo que los precedentes históricos que has esbozado son correctos.
Lo mismo ocurrió en Japón y rápidamente Japón y Alemania pasaron de ser sociedades bélicas a pacíficas y productivas de la noche a la mañana. El cambio fue profundo y rápido en ambos casos. Y gracias a Dios por eso. Bien, entonces hay un buen precedente histórico, ya sea que esto sea un caso relevante y diferente. Pero no es irrazonable. Ocurrió. No tenemos éxito en cuanto a democracias árabes sostenibles. Es simplemente un hecho. Sabes, miras, ninguno de los países en el Medio Oriente, incluso los estables, son democracias y te hace pensar que tal vez estamos tratando de implementar algo para cuadrar un círculo y tal vez necesite haber algún tipo de híbrido. Te daré un ejemplo. Uno de los grandes líderes hoy en día, yo creo, es el Sheikh Mohammed bin Zayed de los Emiratos. Es un tipo notable. ¿Y acaso los Emiratos son una democracia plena? No, no lo son, pero está haciendo bien. ¿Es el vector uno bueno? Absolutamente, y por lo tanto tenemos que ser creativos con este tipo de cosas. No imponer nuestros valores y estructuras donde no necesariamente tendrán éxito. Bueno, no lo hagamos. Esto nos adentra más en el tema religioso. No sabemos cuáles son los fundamentos de la democracia. Correcto. ¿Sabes? La democracia surgió en su forma moderna como una ramificación de la cultura judeo-cristiana y creo que puedes hacer un argumento sólido porque yo he sentido esto particularmente al estudiar a los pensadores del iluminismo escocés, y es que las presunciones morales judeocristianas son axiomáticas. Es posible erigir una democracia que sea funcional y estable. Eso es muy interesante. Y hay precondiciones para el individualismo liberal. Y una de las precondiciones es que tu sociedad es básicamente pacífica y todos se confían entre sí, ¿verdad? Y luego, bueno, ahora todos pueden salir y ser individuales y liberales y en su derecho, en sus formas creativas, y eso funcionará. Obviamente no es casualidad que no haya democracias funcionales en el mundo árabe. Ahora, ¿por qué no las hay? Lograr democracias funcionales es difícil. Y hay muchos lugares en el mundo. Las democracias funcionales son difíciles en América e Israel. Sí, exactamente. Y han tenido un momento realmente difícil para salir adelante. En Sudamérica, por ejemplo, como los países que fueron colonizados por Inglaterra, tienden a tener democracias funcionales y países que fueron colonizados por cualquier otro país, Francia, España, Portugal. E Israel es un milagro notable en ese sentido porque los judíos habían estado en exilio en la diáspora durante 2000 años. No tenían, ya sabes, estábamos organizados en pequeñas comunidades, no como una nación. Y que estas personas vengan de todas partes del mundo de regreso a nuestra patria y formen una democracia estable, eso en sí mismo es un milagro. Eso es seguro. Pero ya sabes, cuando lo piensas, tiene sentido porque el judaísmo, a medida que evolucionó en la diáspora y anteriormente en los dos estados previos que tuvimos en Israel, era una sociedad muy democrática y abierta al debate. Déjame decirte algo. Abierto al debate, sí. El debate está en el núcleo del judaísmo. Sabes, cuando tienes a los judíos ortodoxos estudiando el Talmud, esencialmente el Talmud, la gente no sabe sobre esto. El Talmud es una especie de código de ley en el judaísmo, pero el Talmud no se trata de la conclusión final. No es un libro de reglas. Puedes llenar una biblioteca con él. Lo que es son debates entre rabinos. Debaten los temas más arcanos y extraños. Pero a nadie le importa el resultado. Aprendes a debatir. Es algo intelectualmente muy desafiante. Es como una combinación de matemáticas y lógica. Pero todo se trata de debate y 400 años después, los rabinos en Europa o el norte de África continuaron el debate. Y el método de estudio en el judaísmo también es único. Se llama Hebruta. Así es como han enseñado a los judíos durante milenios. Dos chicos se sientan uno al lado del otro y aprenden juntos y debaten. Eso es lo que hacen. No te sientas. La estructura no era un profesor en un aula. Esto lo hemos hecho por milenios.
Y creo, por cierto, que eso es parte del secreto de la nación de startups, es que somos un pueblo tan debatiente y en su mejor momento te trae innovaciones. Recuerdo que en mi empresa startup estábamos gritándonos todo el tiempo. Sabes, cualquiera que entrara en mi empresa oía gritos entre el vicepresidente e investigación y desarrollo. Pero era positivo. En su peor momento puede desgarrar sociedades cuando el debate no es por las razones correctas. Sí, eso significa un debate orientado hacia arriba. Bueno, me parece que eso implica que tal vez una de las cosas que las democracias judías y cristianas o judeocristianas tienen en común es algo como una conceptualización o una encarnación del logos, ¿verdad? La idea de que la forma en que avanzas es a través del pensamiento y eso es mediado por el habla y esa habla tiene que ser libre y puede ser intenso. Y entonces... Sí, piensa en esto. La persona más respetada en la comunidad durante esos 2000 años fue el rabino. El rabino solía ser la persona más inteligente. Él era el mejor estudiando el Talmud. Así es, ya sabes, los rabinos más famosos como Maimónides, que también era médico, y ante todo eran los mejores en el estudio. Y por cierto, también obtuvieron lo mejor, sus hijos obtuvieron los mejores matrimonios, generalmente el más rico, y eso creó un ciclo muy positivo, ¿no? Un ciclo genético que resultó en personas muy inteligentes por todo el mundo judío. Lo bueno es que los rabinos se casan y tienen hijos, los sacerdotes no, y entonces tomas a un tipo realmente inteligente pero luego no tiene hijos. Eso es un problema. Por cierto, Israel es el único país occidental en el mundo con una tasa de natalidad positiva. Eso también es algo notable. Me pregunto por qué, ¿no lo sabes? No lo sé, tengo todo tipo de ideas. Por cierto, la gente piensa que es solo por los ultraortodoxos porque sí tienen muchos hijos, pero incluso si los excluyes, los seculares también son netamente positivos. Se requiere 2.1 para mantener una población. Estamos en alrededor de 2.3 con los seculares y en total en 3 hijos por familia. No sé exactamente por qué. Sí, bueno, eso es un verdadero misterio. Quiero decir, parece indicar algo, ¿sabes? Es una hipótesis de que existe un cierto grado de amenaza existencial que podría facilitar óptimamente el deseo de tener hijos. Estoy de acuerdo. Creo que eso es parte de ello. Creo que en general puedes tomarte la vida con más calma. Como una de las cosas que noté sobre estar en Jerusalén, he estado allí un par de veces, es la intensidad de la vida. Es un lugar increíblemente intenso. Jerusalén es intenso, sí. Y la gente, sabes, en cierto modo la gente se comporta como si el mañana fuera incierto. Ahora tienen riqueza y oportunidades, pero el futuro sigue siendo incierto. Y me pregunto si, sabes, Hemingway dijo en un momento que cada generación necesitaba una guerra para determinar lo que era importante y una amenaza existencial suficiente podría desempeñar ese papel de enfoque. Y... Estás en un punto muy relevante, porque el 7 de octubre nos sacudió. Nací en 72, un año antes de la guerra de Yom Kippur, que fue más o menos la última vez que pensamos que estábamos en una amenaza existencial. Así que no puedo recordarlo. Y mi infancia en el Monte Carmel en Haifa fue muy similar, por cierto, a las montañas de aquí. Fue una infancia occidental muy estándar y regular. Y toda mi generación creció dando a Israel por hecho. No sentíamos que hubiera ninguna amenaza existencial. El 7 de octubre sacudió esa complacencia. Ahora lo entendemos de nuevo, lo que ha evolucionado desde el 7 de octubre, por cierto. Esta es una perspectiva fascinante que pocas personas conocen. En el 7 de octubre hay 2 historias principales. Una es un fracaso institucional masivo del Estado de Israel sobre nuestro objetivo más fundamental, que es proteger a los judíos de los pogromos, de una masacre larga y de que los judíos estén indefensos. Siempre hemos tenido terror, pero un ataque terrorista suele resolverse entre 5 segundos y 5 minutos. Está hecho. Esto fue diferente. Por lo tanto, fue un gran fracaso de inteligencia, de operaciones, y el gobierno se derrumbó durante el mes siguiente. Así que esa es la mala noticia.
Pero la noticia increíble es que descubrimos que la generación más joven de Israel, chicos y chicas, digamos de 18 a 40 años, son increíblemente fuertes, duros, valientes, dispuestos a sacrificar sus vidas. Permíteme ilustrar esto. En esa mañana del sábado, el 7 de octubre, mientras las noticias se filtraban, miles de israelíes, chicos y chicas, subieron a sus coches civiles y condujeron hasta la zona de Gaza para luchar y defender a personas que nunca han conocido, a sus hermanos y hermanas que nunca han conocido. Muchos de ellos perdieron sus vidas mientras lo hacían, y ese es el nivel supremo de valentía. Y, sabes, estaba en Manhattan el 11 de septiembre. Ahí tenía mis oficinas principales, recuerdo los edificios ardiendo y había un río de personas corriendo hacia el norte o caminando muy rápido hacia el norte. Solo los bomberos fueron al sur, lo cual está bien. Las personas se alejan del peligro. Pero esta generación más joven, en el 7 de octubre, simplemente fue y luchó a veces con sus propias manos, a veces con una pistola contra ametralladoras. Y estos chicos y chicas son los más duros que hemos tenido. Y sabes, cuando los comparo con chicos y chicas de su edad, digamos 21 años, aquí en Estados Unidos, de muchas universidades, y veo las tonterías con las que se les alimenta o la forma en que se están desarrollando versus nuestros niños. No es que yo elegiría esto. Es una cosa horrible tener que luchar en guerras, pero estamos desarrollando, acuñé el término, una nación de leones, una generación más joven, valiente, dura, resistente, inculcada con valores de ética laboral, trabajando en equipo, dedicándose, pasando 10 meses luchando contra terroristas. Y luego veo lo que los niños aquí, sabes, necesitan el pronombre correcto, de lo contrario se sienten ofendidos y necesitan un espacio seguro, y las microagresiones y toda esta tontería que... Sufrimiento neurótico. Construye personas muy débiles. Y tengo una noticia: el mundo allá afuera es un mundo duro y necesitas niños fuertes. Y la razón por la que soy optimista sobre los próximos 50 años de Israel, esta es nuestra mejor generación. ¿Recuerdas que los veteranos estadounidenses regresaron de Europa y llevaron a América a sus mejores 50 años, desde el 45 hasta, digamos, el año 2000? Estos chicos y chicas, incluyendo a mi propio hijo e hija, mi hijo mayor, Johnny, ahora se ha unido al ejército en una unidad de combate, pero aún era civil este año. ¿Sabes lo que hizo durante todo el año? Se ofreció como voluntario con los hijos de los evacuados y se fue a trabajar en la agricultura porque no teníamos manos para hacerlo. Mi hija se ofrecía como voluntaria en la agricultura, algo inusual. No son únicos. Y estoy muy orgulloso de ellos. Y sé que ese año de agricultura o lucha los está desarrollando mucho más que cualquier universidad. Así que para cuando vayan a entrar al mundo civil después del ejército, estamos fabricando a estos superhombres y mujeres que van a llevar a Israel hacia adelante en innovación, autosuficiencia, responsabilidad. Van a ser increíbles. Al pensar en negocios extremadamente exitosos, solemos enfocarnos en sus excelentes productos, marcas geniales y marketing brillante. Pero hay un héroe no reconocido en sus historias de éxito, el negocio detrás del negocio que hace que vender sea simple. Para millones de emprendedores, ese negocio es Shopify. Shopify alberga el checkout número 1 del mundo. Y aquí está el secreto no tan secreto. Con ShopPay, aumentan las conversiones hasta el 50%. Eso significa menos carritos abandonados y más ventas completadas. Nuestro equipo de marketing usa Shopify a diario para vender mercancía. Nos encanta su facilidad para agregar artículos, enviar productos y rastrear conversiones. En el mercado actual, las empresas con mentalidad de crecimiento requieren una solución comercial tan flexible y dinámica como ellas. Ya sea que tus clientes naveguen tu web, redes sociales o visiten tu tienda, Shopify te mantiene listo para vender. ¿Listo para elevar tu negocio? Moderniza tu negocio con el mismo sistema de pago que usa DailyWire. Regístrate para tu periodo de prueba de $1 al mes en shopify.com/jbp. Ve a shopify.com/jbp para mejorar tus ventas. ¿Eso es shopify.com/jbp?
no sabemos cuánto se tiene que inculcar o desarrollar ese tipo de compromiso heroico en el futuro de los jóvenes hombres y mujeres para que asuman la responsabilidad, por ejemplo, cualquier responsabilidad en realidad, pero ciertamente la responsabilidad de tener una familia. Y entonces supongo que posiblemente parte del problema con ser rico y seguro es que siempre parece como si pudieras posponer las cosas. Sí. Correcto, siempre puedes esperar otro día. Y no lo realizamos. Y bueno, TikTok, hombre, la vida es corta. Sí. Y extrañas cosas más rápido de lo que piensas. Y entonces, ¿sabes cómo he calculado, por ejemplo, y creo que esto es correcto, que la persona típica tiene suerte con respecto a que sabemos, por ejemplo, que la mitad de las mujeres en el oeste ahora no tendrán hijos a los 30 y la mitad de ellas nunca tendrán un hijo. Eso es el 90 de ellas. Parece que lo lamentarán. Eso es 1 de cada 4. Así que es 1 de cada 2 a los 30 que no tienen una pareja o un hijo. Esto ya es, sabes, volví de Corea del Sur la semana pasada. Están en 0.8 niños y vas a tener un hijo que tendrá que mantener a 4 abuelos. ¿No es sostenible? Bueno, y estaba pensando en establecer una relación. Sabes, eres una persona afortunada si llegas a probar a 5 personas en tu vida. Como, sabes, la gente no entiende cuán limitado es el ámbito de elección incluso para las personas que tienen mucho éxito. Como fácilmente podría ser. Imagino que probablemente sea 1 de cada 5 personas que no tienen a 5 personas para elegir. ¿Sabes? En el transcurso de... ¿Como un compañero? Sí, en términos de relaciones secuenciales. Bueno, imagina que toma... ¿Qué? Si la persona es un extraño, toma 1 año para evaluarlos, algo así. Bueno, quiero decir, esa es la pregunta. Como ¿cuánto tiempo te lleva a evaluar razonablemente a alguien románticamente y prácticamente como un compañero a largo plazo? ¿Sabes? ¿Va a ser algo entre 6 meses y 1 año? No es solo eso. No estoy promoviendo esto, pero los judíos ultraortodoxos, ellos no tienen nada de esto. Ellos tienen matrimonios establecidos. Tienen la oportunidad de encontrarse 3, 4 veces, pero eso es todo y luego se casan y con tasas de divorcio muy bajas. No puedo afirmar si son felices o infelices. No tengo idea, pero es muy interesante. Te hace pensar. Sí, bueno, definitivamente. Y bueno, es un problema complicado de resolver. Y entonces tienes suerte si tienes 5 intentos y eso es, sabes, eso es completamente independiente de la pregunta en cuanto a las formas alternativas de arreglo matrimonial sean más apropiadas. Muchas culturas las han utilizado y no creo que haya ninguna evidencia en absoluto de que esas personas sean necesariamente más infelices o que las relaciones sean menos estables. ¿Verdad? Creo que las personas en esas relaciones probablemente asumen que tendrán que trabajar de manera continua para hacer que funcione desde el principio. Pero mi punto es más que es fácil sobreestimar la cantidad de tiempo que tienes para hacer cualquier cosa, como la ventana para tener hijos es relativamente corta. La vida es corta. Muy corta. Y la ventaja de un cierto grado de amenaza existencial es lo que lo trae a casa. Lo hace. Y así... Sabes que estamos continuando en ese punto. Ahora hay una ola muy positiva de jóvenes, hombres y mujeres, los más talentosos. Recibo llamadas telefónicas casi todos los días de personas increíbles que habrían ido al sector privado y ahora dicen, sabes, necesitamos salvar a Israel. Y vamos a recibir esta afluencia de las personas más talentosas, porque esto no fue el caso en Israel en su mayor parte durante las últimas décadas. Muchos, sabes, lo mejor de lo mejor fue a la industria de la alta tecnología. Y ahora vamos a obtener a algunos de ellos e incluso empresarios exitosos entrando en la política. Soy bastante raro, creo que soy el único, ciertamente el único primer ministro que fue director ejecutivo de una empresa o un fundador. Y en política soy uno de los muy pocos que proviene de la alta tecnología y fundó una empresa, dirigió 2 empresas, conoce los negocios y vamos a llevar a los mejores y más brillantes al sector público de Israel. Y es por eso que soy increíblemente optimista, excepto por el único problema del que hablé, que son las guerras domésticas, ya sabes. ¿La polarización? Sí, la polarización. Creo que Lincoln dijo que una casa dividida no puede mantenerse en pie y eso es cierto con los judíos, especialmente cierto con los judíos. Sabes, el estado actual de Israel es la tercera instancia en la que tenemos un estado judío soberano en la tierra de Israel.
Tuvimos el primer templo 2 veces antes. Eso fue el rey David y Salomón. Luego, varios cientos de años después, el segundo templo durante varios cientos de años. Pero lo que la gente no se da cuenta es que en nuestra primera mancomunidad y en la segunda estuvimos unidos y soberanos solo durante unos 80 años. El nieto de David, Rehabam, el hijo de Salomón, metió la pata y el reino de Israel se dividió en Judea, 2 tribus, e Israel, 10 tribus, y nunca se volvieron a unir. Posteriormente, los asirios conquistaron Israel, esas 10 tribus, y las perdimos. Perdimos el 80% del pueblo judío, y todos los judíos de hoy son descendientes de Judea, por eso nos llaman judíos. Así que fue debido a una división interna que perdimos nuestra soberanía. Avanzando a nuestra segunda mancomunidad, también continuó como un estado soberano solo 75 años. Los Hashmonitas, Judá el Macabeo, etc. Sus bisnietos, había 2 hermanos que se pelearon entre sí en el año 76 del reino, creo que estamos hablando del 80 antes de Cristo. Y fueron los judíos quienes invitaron a los romanos a Judea en aquel entonces. Fuimos tan estúpidos porque no podíamos llevarnos bien y ahora Israel está en su 8ª década y esta vez tenemos que hacerlo bien porque sabes que lo más importante es la eternidad del Estado de Israel. Pero mi punto es que lo que antes nos mató 2 veces fue la división doméstica, la división interna y no los enemigos externos. Así que quiero volver al tema. Me gustaría discutir 2 temas que mencionaste, si estás de acuerdo. Muchos, tanto dentro como fuera de Israel, se preguntan ¿cómo ocurrieron los eventos del 7 de octubre? Ahora ya hemos esbozado la estructura de los enemigos externos de Israel. Irán está en connivencia con Hamas. Hay todo tipo de malos jugadores allí, así que solo están buscando una oportunidad. Dijiste la división interna que era obvio en Israel. Una distracción masiva. Sabes, si nuestros enemigos pudieran elegir un deseo, sería el año 2023, la división interna. Si fueras un genio y vinieras a Khamenei y dijeras, ¿por qué es que rezas? Él diría que haya división interna. Esos 8 o 9, 10 meses terribles de división donde nos estamos matando unos a otros, ese es su mejor deseo. Cierto. Y como dije, si no hubieran atacado, no sé qué habría quedado de nuestro país porque nos estábamos matando a nosotros mismos. Y parecía casi insoluble, irresoluble. Y entonces yo lo llamaría arma de distracción masiva. Es lo que pasó, no lo necesitamos. Sabes, hay miles de bots iraníes que están fomentando y bots rusos. Pero estamos haciendo un buen trabajo matándonos a nosotros mismos, incluso sin los iraníes y los rusos. Y nosotros, los israelíes, tenemos que abordar esto y resolverlo. Y la única forma, en mi opinión, es gobiernos de unidad, izquierda y derecha, bipartidista para la próxima década. Para unir a las facciones opuestas. Sí, porque están ambos en la carpa. Bueno, tú estás de todos modos, ¿verdad? De todos modos, están atascados el uno con el otro. Lo estamos. La misma división del 50 y 50 se da en los Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué? Has visto durante los últimos 30, 40 años, ¿sabes? Esas famosas encuestas que preguntan si dejarías que tu hijo se case con alguien que es demócrata si eres republicano y la enorme división que ocurrió en América. Y ese tipo de cosas podrían suceder en Israel si nosotros... Ahí es donde se vuelve terrible porque está bien tener diferencias políticas, pero no me casaría con alguien que, ya sabes, cuyos padres tienen una opinión política diferente porque no se trata de opiniones. Se trata de tribalismo en el sentido negativo. Así que una de las cosas que es muy misteriosa para los forasteros y como dije, probablemente también para los propios israelíes es cómo se explica de una manera no acusatoria, digamos, este aparente gran fallo de seguridad. Como cuando miro eso pienso, estoy tratando de ponerme en la posición del personal de seguridad y sé que sabes un poco sobre seguridad al tener que preocuparte por ella de vez en cuando. Mantener las cosas seguras es más difícil de lo que parece. Sí. Hay muchos puntos de ataque y entrada
Y a menos que tu estado sea totalitario al extremo y estés vigilando a todos en cada segundo, solo Dios sabe qué van a hacer tus enemigos. Bien, creo que hay un par de cosas de las que hablamos. Una es el hecho de que nos debilitamos y nos distrajimos. Quiero decir, literalmente no nos estábamos enfocando en nuestros enemigos, sino en nosotros mismos. Y por cierto, así que atención fragmentada. Correcto. Y piensa en cuando tienes personas muy talentosas e inteligentes usando su energía para matarse entre sí. Harán un buen trabajo en eso porque los israelíes tienden a ser muy talentosos e inteligentes. Apuntar el arma hacia ti mismo resultará en suicidio. Definitivamente, sabes, creo que esto no habría sucedido si no hubiéramos tenido ese terrible año del 2023. También diría que esto es una especie de regla en la historia sobre rigidez mental durante los liderazgos, algo así como lo que sucede en términos de inteligencia. Piensa en Stalin Barbarroja. Stalin Barbarroja tenía al ejército alemán acumulando cientos de miles, creo que incluso millones de soldados en la frontera con la Unión Soviética. Tenía toda la información allí, pero había un concepto y una visión del mundo en la que estaba convencido de que iba a haber paz con Hitler. Y no dejó que los hechos lo confundieran. En cierta medida eso sucedió aquí. Miramos con desprecio a Hamás. Hamás era una especie de hermano pequeño y débil. El gobierno había erigido este gran muro y valla con todos estos gadgets y tecnología y había una sensación de que no podía ser penetrado. Y luego, cuando comenzaron a llegar los hechos, creo que había un ambiente no muy bueno en el sistema de inteligencia que no fomentaba la disensia. Las mejores cosas suceden cuando cualquiera puede hablar. Y al final, una organización militar no es democrática. Y de alguna manera sabemos ahora que algunas personas habían pensado que habría un ataque, pero fueron silenciadas. Es algo terrible. Lo que trato de hacer en cualquier organización que dirijo, ya sea una empresa de alta tecnología o un pelotón o el Ministerio de Educación o siendo primer ministro, tengo la costumbre de intentar eludir todas las jerarquías y hablar con las personas clave casi de manera aleatoria. Doy mi número de celular para poder escuchar lo que está pasando, pero las jerarquías son muy peligrosas en ese sentido. Así que piensas que hay algo estancado dentro. Sí, porque sabes que tienes una distracción, alguna presunción, algún estancamiento. Entonces, sí. De acuerdo, ahora abordaremos el tema de la derrota de Hamás. Hablaste sobre tu optimismo con respecto a la reestructuración, la posible reestructuración de actitud de la gente en Gaza si es que se eliminara a la empresa de Hamás. Sí, quiero calificar eso, aunque no estoy seguro. Sí, está bien. Puedo discutir habilidades, pero no motivaciones. No creo que tengamos las habilidades para influir en la motivación drásticamente. Lo que podemos hacer es establecer una entidad civil allí, gobernada por una combinación de Egipto, personas competentes locales de Gaza, saudíes, emiratíes, y detener inmediatamente la incitación en las mezquitas, en los medios de comunicación y en las escuelas. Si lo hacemos, tal vez podríamos tener éxito al hacer eso. Correcto. Y esa incitación, ¿qué proporción de eso crees que es? Sé que no tienes un número exacto, pero ¿cuál es tu sentido sobre grado en cual esa incitación es constantemente fomentada por actores iraníes, por ejemplo, financiados al menos? Bueno, en Gaza es una mezcla entre el Irán iraní y la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es un movimiento bastante efectivo. Sabes, Turquía gobierna Turquía y Erdogan, que es un tipo realmente malo. Y en Egipto hay mucho apoyo de base para la Hermandad Musulmana. Háblanos sobre la Hermandad Musulmana. Hablamos un poco sobre Irán. Infórmanos un poco sobre la Hermandad Musulmana y lo que constituye sus orígenes y demás. Creo que comenzó bastante temprano en el siglo anterior.
Y la idea es radicalizar a la gente y finalmente gobernar por la ley Sharia, por religión precisamente. Entonces es una variante independiente con el mismo ethos que posee la República Islámica de Irán. Aunque la hermandad musulmana es suní, mientras que Irán es chiita. Correcto, correcto. Entonces es una rama diferente del Islam. La hermandad musulmana realiza muchas actividades sociales para ganar apoyo popular y es una ideología bastante simple en ese sentido. Y tienen, ya sabes, sucursales en todas partes. Está bien. Hablemos sobre los objetivos militares y sociológicos de Israel después del 7 de octubre. Entonces, primero que nada, supongo que hay muchas preguntas aquí. ¿Qué tan efectiva ha sido la campaña militar de Israel? ¿Qué le dices a las personas? Quiero decir, hay una constante agitación con respecto al genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la manera en que se ha llevado a cabo esta guerra defensiva? Y luego tengo mucha curiosidad como, ¿cuál es la visión de la victoria? Siempre me da curiosidad cuando inicia una guerra, y esto es debido a la forma en que comenzó. En ciertos aspectos es su propia entidad única. Pero ¿cómo? Estoy muy confundido acerca de qué sería la victoria. ¿Y cuál es la victoria? ¿Cómo define Israel la victoria ahora en relación a esto? Porque podrías ganar la guerra y perder la batalla de la opinión pública, por ejemplo, lo cual no sería bueno. Responderé a las preguntas 1, 2 y 3. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo va todo? Bueno, el ejército en sí ha sido muy exitoso, muy efectivo. Los soldados, especialmente los reservistas, Israel se basa en un servicio de reserva masivo. Así que continúas haciendo la reserva hasta aproximadamente la edad de 45. Sin embargo, en mi opinión, al gobierno le falta una estrategia coherente y no definió qué es una victoria. Esa pregunta precisa, nunca nos la han dicho. ¿Qué significa realmente? Y habría llevado a cabo esta guerra de una manera muy diferente. Pensé que deberíamos aplicar un asedio en el norte de Gaza, permitir que todos los civiles salgan, pero revisaríamos y básicamente sacaríamos a los terroristas de los túneles sin tener que tener tanta fricción y costo para todos. Ese plan de asedio no fue adoptado. Optaron por una entrada cinética, una decisión válida. Tiene sus ventajas, pero también no se está procesando de la manera en que debería. Si vas a luchar, lucha. Ahora mismo no hay guerra en Gaza. No hay peleas en curso. Estamos al 3% de intensidad. Y la idea de que Israel debería tener largas guerras de desgaste de baja intensidad, no la compro. Creo que esa es la estrategia equivocada. Israel debería tener guerras cortas de alta intensidad y si tenemos que hacer una guerra, eso es lo que siempre hicimos. La guerra de 56 duró solo días. La guerra de 6 días duró 6 días. Yom Kippur duró 2 semanas y media. Y de repente estamos en esto, una cosa prolongada y arrastrada. ¿Por qué es malo para nosotros? Muchas razones. Primero y principal, la opinión global necesita un corto periodo de tiempo para nosotros, ¿verdad? Aunque haya sido de alta intensidad y muchos edificios hayan caído, pero sigues adelante. ¿Hay algo nuevo en la agenda? Algunos, no sé, Taylor Swift saca una nueva canción y todos cambian de tema. Pero el hecho de que estemos goteando esto y siempre vamos a ser inferiores cuanto a la opinión mundial. Así que cuanto menos hablen de nosotros, mejor estaremos. Ese es un error. El segundo también ejerce una presión tremenda sobre nuestra economía, sobre nuestros reservistas, y eso es exactamente lo que Irán quiere que hagamos. Irán quiere agotarnos en una guerra lenta y goteante, por eso creo yo aumentaría y derrotaría, y si no vamos a hacer eso, haría un trato, un gran trato y traería a los rehenes a casa. Necesitamos que vuelvan a casa y luchen otro día. ¿Cómo se ve la victoria de nuevo? De nuevo, yo puedo decir cómo habría establecido los parámetros, es Hamás levantando una bandera blanca, porque
y subiéndose a barcos y siendo trasladados los 5,000 o 10,000 Hamasniks, siendo trasladados fuera de Gaza a algún estado árabe, pero los dejamos vivir. Ese sería el trato. La ventaja sería que si no lo haces, te mataremos. Pero no estamos haciendo eso, así que no lo hacemos. ¿Y están ya identificados esos actores clave? Esos 5,000, sí, nosotros probablemente podremos matar a Yahya Sanwar y traer a los rehenes a casa. Tenemos a 100 rehenes que Hamás todavía tiene, 100 israelíes que fueron secuestrados de sus camas a las 6:30 o 7 de la mañana, solo ciudadanos de Israel. Y el etos más fundamental en Israel es que no olvidas a nadie, no dejas a nadie atrás, y esto es inaceptable. En los Estados Unidos han habido protestas amplias que se extienden por los campus universitarios y las ciudades. Y ves eso en Londres, por ejemplo. Lo ves en Francia. Es una campaña mundial. Y primero que nada, ¿cuál es tu percepción de cómo se organizaron esas campañas y quién está acechando detrás de escena? Y luego supongo que lo siguiente que me gustaría saber es que tienes la oportunidad, muchas oportunidades, pero esta es una de ellas al menos, para decir algo a las personas que creen que están del lado del bien cuando protestan contra las acciones de Israel en el Medio Oriente después del 7 de octubre. Así que comencemos con las protestas que surgieron muy rápidamente y están muy bien organizadas. Quiero decir, he visto los planes, por ejemplo, para los manifestantes y su comunidad en la Universidad de California, en Los Ángeles. Quiero decir, es una estrategia de múltiples frentes, está al alcance y creo que atrajeron a Antifa y manifestantes profesionales que saben lo que hacen. Pero funciona. Claramente está funcionando. Veo aquí una fusión de dos diferentes hilos que casi son opuestos entre sí, pero de una manera peculiar se fusionan. El primero es el Islam radical. No cambiaremos sus opiniones. Y creo que hay una cantidad significativa de dinero, ¿sabes? Dinero catarí, dinero iraní, siendo canalizado hacia esto. Qatar, por cierto, es a mis ojos un régimen terrible cuyas manos están empapadas en sangre y tienen una fachada de la Copa del Mundo y esto y los Juegos Olímpicos y cosas así, pero juegan un juego de dos caras. Fomentan, apoyan, financian el terrorismo mientras hablamos y fingen ser occidentales, ya sabes, gente progresista. Y como Irán, todos al menos saben que Irán es un régimen terrible. Así que esa es una vertiente. Y la otra vertiente es radical, progresista, idiotas woke, por falta de un mejor término. Personas ingenuas con una perspectiva neomarxista del mundo, donde siempre hay una víctima y un victimario. Y Israel, ya sabes, mira, tengo la piel blanca aquí, así que soy el malo por definición. Olvida el hecho de que la tierra de Israel ha sido mi patria durante 3,800 años. Olvida el hecho de que durante gran parte de esos 3,800 años tuvimos un estado en Israel. Y cuando no estábamos en ese estado, rezábamos 3 veces al día. Rezo todas las mañanas y volveremos a Jerusalén. Ahora estamos en Jerusalén y es increíblemente difícil sacar a alguien de esa perspectiva. Porque básicamente, si tú eres el agresor y él es la víctima, se le permite hacer cualquier cosa. Se le permite asesinar a personas, torturar a personas porque él es la víctima. Y de hecho, eso simplemente no es cierto. Los árabes tienen enormes áreas de tierra, creo que cientos de veces el tamaño de Israel. Dejaría que tus espectadores supieran, probablemente no lo saben, Israel en su totalidad es del tamaño de Nueva Jersey. Así de grandes somos. Es un país pequeño, muy pequeño. Y antes de que los judíos volvieran a casa a finales de los 1800, era un lugar desolado.
Era una tierra miserable y estéril, infestada de mosquitos y malaria. Siempre hubo presencia judía, pero no estaba bajo un gobierno judío. Pero a medida que los judíos llegaban de todo el mundo y comenzaban a florecer esta tierra desolada, los árabes comenzaron a venir de Irak, de Egipto. En sus nombres palestinos, muchos de ellos se llaman el Masri, que significa Egipto. Masri es Egipto, al-Baghdadi, al-Esto, todo eso, lo cual está bien, pero ya sabes, ve y haz algo de tu vida. Deja de ser víctimas, ve y construye tu futuro. Y me parece que su ideología central es impedirnos tener un Estado y no más bien que ellos tener su propio futuro. Sí, bueno, la narrativa de víctima-victimario es muy persistente. Ahora tú dime, ¿por qué hay tantas personas en contra de Israel y qué podemos hacer al respecto? Tú eres el psiquiatra aquí. Bueno, creo que parte de ello es la política de la envidia, ¿sabes? Los judíos son la minoría perpetuamente exitosa, incluso en la historia del Éxodo. La razón por la que el faraón se levanta contra los judíos es porque son desproporcionadamente exitosos en Egipto, a pesar de que los egipcios estaban en deuda con ellos no mucho antes de eso. Son desproporcionadamente exitosos. Ok, entonces... José ayudó a Egipto a prosperar. Cierto, absolutamente. Así que parte de esa narrativa es que la afluencia de judíos fue en realidad de gran utilidad para la población egipcia. Pero luego los judíos se volvieron desproporcionadamente exitosos y eso siempre sucede. Y entonces el problema es, ¿qué haces con los desproporcionadamente exitosos? Y la respuesta a eso es doble. Puedes estar feliz por el hecho de su productividad y su éxito, porque comparten su conocimiento y sus habilidades con todos a su alrededor, y la marea creciente levanta todos los barcos, o puedes decidir que cualquiera que tenga más lo tomó y es un ladrón y un estafador. Siempre hay corrupción en las empresas, por lo que siempre hay cosas que puedes señalar. Entonces, lo que veo es que los judíos también son el canario perenne en la mina de carbón. Cuando las sociedades toman un giro contra aquellos que tienen éxito y comienzan a definirlos como criminales, los judíos son las primeras personas en ser el objetivo. Y todo eso indica... Eso es más en sociedades de tipo socialista o sociedades comunistas. Pero ya sabes, el antisemitismo también prosperó cuando los judíos eran miserables y no tenían éxito. No siempre tuvimos éxito en todas partes. Sin embargo, está en todas partes. Y bueno, también está el mero hecho de que las diferencias étnicas pueden inflamarse fácilmente. Las personas somos radicalmente insulares por nuestra psicología. Primero soy yo, luego mi familia y después mi comunidad. Así es. Nos resulta más difícil extender ese etos de preocupación a medida que las personas se distancian más. Bueno, por supuesto que sí, porque algo tiene que mediar en la identidad del grupo interno o no seríamos sociales. Claro, obviamente me importa más mi hijo que un extraño, ¿verdad? Quiero decir. No deberías, pues no existe una razón lógica para hacerlo. Correcto. Pero eso es bueno. No tengo recursos infinitos. No puede importarme cada niño en el mundo con la misma intensidad que lo haría por mi propio hijo, ya que hay demasiados de ellos y muy pocos de mí. Así que voy a ser local. ¿Qué crees que podemos hacer? Porque ya sabes, a veces estoy asombrado. Siempre estoy dando entrevistas en CNN, BBC y todo eso. Y a veces siento que apenas estoy moviendo la aguja. Y sabes, la realidad es tan diferente a lo que se nos muestra. ¿Qué sugieres que hagamos sobre este tema? Bueno, creo que ir tras la narrativa de víctima-victimario es una buena estrategia a largo plazo porque es extremadamente patológica. Y entonces, hasta el grado en que hemos estado comunicando sobre esto, eso está en varias empresas en las que estoy involucrado. Eso es lo que ha sido uno de nuestros principales objetivos de preocupación. Hay algo mal con la política de envidia si divides el mundo entre opresor y oprimido y ahora eres bueno simplemente porque tú estás... ¿Del lado de los oprimidos? Sí, o eres un aliado. Eso es simplemente una ecuación moral, demasiado simple y hay toda razón para el escepticismo en relación a eso.
Pero también es muy malo para ti el considerarte una víctima, porque pierdes agencia y pierdes esperanza y estás sujeto a alguien, al capricho de otra persona. Es tan gracioso, sabes, mi padre, que en paz descanse, Jim Bennett fue criado no muy lejos de aquí, en San Francisco. Y supongo que la cosa más grande que me llevé de él fue que nunca se quejó, nunca se lamentó y era autosuficiente. Siempre enfrentó cualquier situación y asumió la responsabilidad. No hablaba de ello, simplemente lo hacía, y eso está tan profundamente arraigado en mí. Y es por eso que cuando veo, ya sabes, quejumbrosos, y no es que no haya... Hay mucho sufrimiento y discriminación, sí. Y hay discriminación, y las personas no tienen el mismo punto de partida, pero es tal... ¿Cómo se podrá sostener solo este movimiento ultra progresista si fabrican personas que están diseñadas para no asumir responsabilidades? Así que debería colapsar finalmente. Históricamente, movimientos así sí colapsan. Los movimientos envidiosos y resentidos colapsan. No funcionan tan bien. Y una de las cosas que ves en las cuentas del Antiguo Testamento es que el pueblo judío se caracteriza en su pacto con Dios. Se caracterizan por, cuando son buenos, se caracterizan por negarse a considerarse víctimas. Así que el principal tema ascendente en el Antiguo Testamento es el hecho de que los judíos siempre presumen que si se les inflige un castigo, eso es una consecuencia de alguna manera de su propia insuficiencia y no del... Aunque en el desierto durante esos 40 años, bueno, estaban quejándose. Sí, sí. Se estaban quejando y lloriqueando, pero eso podría ser la razón por la que tuvieron que pasar 40 años y morir. Es por eso. Entonces la próxima generación es dura. Tampoco se presentan moralmente elogiables por presentarse como víctimas. Cierto. Porque Moisés está del lado de Dios y Moisés comparten la opinión de que los israelitas que se quejan mientras se alejan tan dolorosamente a través del desierto, perdidos como están. Por cierto, sabes, si alguna vez has estado en Sinaí, si caminas rápido, podría tomar 7 días. Correcto. Bueno, así que la conclusión de la historia es que si estás lo suficientemente confundido y resentido y tienes los hábitos de los esclavos, puede llevarte una eternidad llegar a ninguna parte. Correcto, y eso es exactamente correcto. Solo tienes que morir. Bueno, son 3 generaciones, algo así. Son 40 años, sí. Correcto, y esa es la consecuencia de sus hábitos esclavizantes, ¿verdad? Están acostumbrados a que les digan qué hacer. No pueden resolver sus propios asuntos. No pueden regular su propio comportamiento. Son muy impulsivos y hedonistas. Tan pronto como Moisés desaparece por 15 minutos, se ponen a bailar desnudos, a beber demasiado y a adorar al becerro de oro. Tienen los hábitos de los esclavos, ¿verdad? Y la rectificación de eso, y esto se refiere a lo que dijiste antes sobre construir jóvenes resilientes, es que no quieres criar a los jóvenes con los hábitos de esclavos hedonistas. Por cierto, los 12 espías, esencialmente 10 de los espías volvieron lloriqueando y otros 2 espías volvieron diciendo, está bien, ya sabes, va a ser duro. Ellos no vieron a los gigantes y todo eso, ya sabes. Dijeron que va a ser duro, pero es una tierra hermosa y maravillosa y vamos a hacerlo. Bueno, no es sorprendente que esa parte de la historia te vino a la mente porque es muy pertinente para esta discusión. Entonces, Moisés y su gente están al borde de la tierra prometida, así que han logrado cruzar el desierto y escapar de la tiranía, por lo que envían exploradores del futuro, esencialmente. Y algunos de los exploradores vuelven y reportan que el futuro está ocupado por personas imposibles de derrotar. No eres más que un tirano ávido de poder que nos guió a través del desierto. Estábamos mejor con los egipcios. Es como, ¿qué está pasando aquí? Si recuerdo bien la historia, la tierra se abre para tragar a los exploradores infieles. No. Eso es una historia diferente, ¿no? La tierra se abre sobre un tipo diferente llamado Korah. Oh, eso es correcto. Bueno, eso es cierto. Así que de todos modos, el final de la historia es exactamente lo que tú dijiste, que es que el liderazgo se transfiere. Por cierto, eran líderes de sus tribus. No eran solo exploradores. Quiero decir, los sabios nos dicen que no eran solo exploradores. En realidad eran los líderes de las 12 tribus y tuvieron que ser reemplazados. Pero uno de los periodos más fascinantes
es la entrada inicial a Israel en aquel entonces por Josué y luego los cientos de años subsiguientes, donde de repente una nación esclava se gobierna a sí misma, no como un reino unido, sino como tribus. Con responsabilidad distribuida. Muy distribuidos, sí. Casi demasiado, por cierto. No demasiada distribución, sino demasiado egoísmo de las tribus. Con frecuencia no se brindaron apoyo cuando era necesario. Y luego llegan Saúl y el rey David y unen todo. Correcto. Bueno, la moraleja de la historia es que ante los desafíos del futuro se requiere que seas optimista de manera realista, ¿verdad? Es un requisito moral. Me encanta ese término, realista de manera optimista. Esa es mi forma de vida, realista optimista. El elemento de fe es que sí, esto será difícil y desafiante, con posibles formas de salir mal. Pero si mantenemos nuestro pacto con Dios y continuamos apuntando hacia arriba y actuando de manera adecuada, no hay desafíos que no podamos superar. Y eso es lo correcto para enseñar a los jóvenes. Realista optimista y un tercer elemento orientado a la acción. La Biblia se enfoca totalmente en la acción. Y generalmente el judaísmo, esta es la fe judía, le importa poco tus sentimientos. En general se te mide por lo que haces, no por cómo te sientes, a pesar de interrupciones ocasionales. Y si haces algo malo, no puedes arrepentirte solo sintiéndote mal. O si ves a una persona pobre, sientes por él. Pero si no actúas, no cuenta. Se llama mitzvah, una buena acción, y un golpe que es una mala acción. Y eso es lo que me gusta y lo que extraigo del judaísmo. Es principalmente el elemento orientado a la acción de ello. Todo se trata de hacer y no solo pontificar. La indicación de compromiso con la fe se manifiesta en la acción. De hecho, la forma en que los judíos respondieron cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, cuando no se equivocaron, ¿verdad? Dijeron en hebreo, se llama Nasev Nishma, haremos y escucharemos, lo cual es algo extraño. Él da las reglas y ellos dijeron, lo haremos y escucharemos, no escucharemos y luego haremos. Y tiene un significado. Y tú, como un experto en psicología, creo que la mejor manera de inculcar un hábito es simplemente haciéndolo una y otra vez, se convierte parte de ti. Y por eso mi padre no hablaba mucho, no nos predicaba mucho, simplemente lo hacía. Y así es como aprendimos de él, a través de la acción. Y entonces, ¿sabes? Tengo una inclinación muy fuerte hacia la acción, muy poca paciencia con las personas que solo hablan de ellos, ¿sabes? Así que vamos a concluir. Te había preguntado si hay algo en particular que te gustaría decir a los, digamos, tipos progresistas que están agitando en nombre de Hamás en los Estados Unidos y el resto del occidente, como si fueras a decirles algo razonable, ya sabes a qué me refiero, algo que no sea necesariamente regañar o despectivo para argumentar. ¿Cómo explicarías por qué es que lo que están haciendo es erróneo? Bueno, comenzaría hablando sobre el Estado de Israel y su belleza en el siguiente sentido. A veces siento que Israel es este experimento de Dios o alguien que nos coloca justo en medio de las peores condiciones posibles en cada dimensión que conoces. No hay agua, así que quiere ver cómo lidiaremos con eso y generamos agua. Tenemos la tasa más alta del mundo de desalinización de agua, un logro impresionante, y luego no tenemos petróleo. Así que tenemos que, ya sabes, explotar nuestras mentes, ¿verdad? Y construir una base de conocimiento. Luego pone a los enemigos más locos a nuestro alrededor y tenemos que luchar e innovar allí. Pero luego los planta en medio de este terror asimétrico donde se incrustan entre los civiles. Y él les dice a los judíos, ustedes vayan a allanar el camino y mostrar a todos cómo luchar contra los terroristas de la manera más moral posible. Y eso es lo que hacemos. No sé quién hizo eso con los Vipers, pero
Quien quiera que haya hecho eso con los beepers es la forma más precisa, porque por definición solo los malos recibieron los beepers. Solo los comandantes de Hezbollah los recibieron y los matas y los mutilas. Así que en cierto sentido estamos mostrando, somos una especie de pioneros en el cómo operar con buenos modales en el mundo real, no en una teórica Ivy League o el mundo universitario, pero en el mundo real. Sabes, tenemos cohetes, así que innovamos el domo de hierro. Lo siguiente será láser. Y creo que nuestro destino del Estado de Israel primero es ser fuerte y ser... Pero en segundo lugar, no somos solo una nación de startups, ¿no? Sino que en cierto sentido una nación que allana el camino de soluciones al problema más grande del mundo. Permíteme darte uno. Hay un pequeño problema. Tienes ese iPhone allí y todos estamos adictos a eso y a las redes sociales y lo que está pasando con la generación más joven. Quiero contarte sobre esta startup que está lidiando con ello. ¿Cómo cortamos esa adicción? Se llama Shabbat. Fue innovado hace 3,300 años. Es esta noción de que una vez a la semana, el viernes por la tarde, apagas todas esas máquinas. No las usas por 25 horas aproximadamente. Desde las 5 p.m. hasta las 6 p.m. del sábado por la noche, y haces esta peculiar cosa donde te sientas con tus hijos en una mesa, haces el kiddush, que es la bendición, y hablas de cosas, miras a tus hijos, pasas 2 horas en una cena larga sin iPhone porque no está permitido. Y ese es un ejemplo de cómo podemos usar los principios del judaísmo para ayudar a abordar algunos de los problemas más grandes del mundo. Y entonces, si tuviera que resumirlo, ¿qué es Israel? Israel es el Estado judío y democrático. Son 10 millones de personas realmente buenas en circunstancias muy difíciles que están tratando de hacer lo mejor para prosperar y hacer el bien. Y sentarse en Berkeley o en Harvard cuestionándonos cuando estamos luchando contra estas personas locas que solo vimos lo que quieren hacer. El 7 de octubre anticipamos lo que ocurriría en Israel. Sería una segunda Shoah, un segundo holocausto, si bajamos nuestras armas, si somos blandos, si podemos, no tenemos ningún margen de error. Como primer ministro, eso fue lo único que me di cuenta de que, ya sabes, necesito gobernar un país, está bien. Pero lo primero y más importante es que estamos bajo una amenaza existencial todo el tiempo. No tenemos segundas oportunidades. Danos ese margen. No somos una nación perfecta, somos imperfectos. Tenemos nuestros defectos, pero bien, lo estamos intentando en ser fuertes y buenos. Y eso es elogiable, y detengan este antisemitismo y este odio contra este país maravilloso. Gracias, fue un gusto conversar con usted. Gracias a usted por tomarse el tiempo en sentarse conmigo hoy. Lo aprecio. Bueno, y buena suerte resolviendo sus divisiones internas. Oh, sí. Sí, ese es el próximo gran desafío. Aún no sé cómo vamos a abordarlo, pero vamos a tener que encontrar una solución. Sí, bueno, al menos puedes comenzar recordándoles a todos lo que tienen en común y cuán importante es eso. Eso es un gran punto. Sí, bueno, hemos comenzado a hacer ese tipo de cosas en los Estados Unidos y en Canadá, e intentando identificar el conjunto central de valores y creencias que unen a todos. Y hay muchos de ellos, ya sabes, y eso define a una nación. Para todos los que están viendo y escuchando, continuaré esta discusión en el lado de Daily Wire, como siempre lo hago. Y creo que guiaré al señor Bennett a través de su historia autobiográfica y hablaré más sobre, sus experiencias dirigiendo sus empresas y su transición al ámbito político. Y luego también me gustaría expandir esa narrativa personal para discutir un poco sobre las condiciones que han facilitado el notable éxito económico y militar de Israel, particularmente en las últimas 2 décadas. Si deseas unirte a nosotros en The Daily Wire, hacia allá se dirige la discusión. Muchas gracias, señor, y gracias al equipo de filmación aquí en Los Ángeles. Gracias por hacer posible este segundo podcast del día. Se agradece enormemente.